Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a los que se van sumando, a los que vais entrando. Em, Como siempre, procuro ir saludándoos si me da la opción. Es más divertido así. Y mientras os voy saludando, voy a intentar hacer lo que siempre hago en los vivos que voy compartiendo últimamente, que es como lo que yo le llamo breve aviso parroquial. ¿Por qué? Porque, bueno, en un sentido, cualquiera de las conversaciones, cualquiera de los diálogos que estoy abriendo en estos tiempos desde esta cuenta, la intención que tienen siempre es de abrir mirada, de abrir encuentro, por lo que evidentemente todas y todos estáis invitadas e invitados a conversar, a aportar, a preguntar lo que os apetezca primeramente. Y segundo, también como no es un salvoconducto, no es una justificación, pero sí que es cierto que parto de una personalidad, de una identidad que es la mía, ¿no? Con un acervo, con una historia, con una formación, con un bagaje previo, que eso de un modo u otro delimita mucho mi mirada, es decir, personaliza mucho mi mirada y mi manera de entender, en este caso, la astrología y en este caso lo que vamos a conversar justo con Ale, que acaba de saludarnos a todos. Hola, ¿qué tal, Ale? Y eso, ¿no? Simplemente como dar esta entradilla siempre para que, bueno, pues quede como claro que al final siempre se parte de un sesgo personal, que la idea es abrir mirada lo máximo posible y abrir pensamiento y abrir, digamos, posibilidades, pero bueno, dicho esto, os voy a presentar brevemente a la persona que he escogido, al invitado que he escogido esta noche para compartir. Hola Juli, ¿qué tal? Para compartir esta noche. Él se llama Alejandro Franco, Ale, Astro Ale para los amigos dentro de la red. Y bueno, él se dedica también a la consultoría astrológica, pero su perspectiva es desde lo psicoanalítico y lo transpersonal, ¿no? En ese sentido también tiene un canal de divulgación en YouTube en el que a él le gusta provocar reflexiones profundas, ¿no? Desde este registro disruptivo a su propia manera y forma, ¿vale? Entonces, la idea es eso, poder conversar con él acerca de Acuario desde su perspectiva simbólica y, por supuesto, digamos, retratar un poco o abrir mirada un poco acerca de esta entrada de Plutón en Acuario, que sería uno de los temas, pero no el único y tampoco excluyente. ¿Vale? Entonces, hecha esta primera introducción, voy a darle paso e iniciamos la charla. Bienvenidas y bienvenidos mientras os vais sumando. A ver si hay posibilidad de que se conecte. Vale, que siempre lo que decimos, siempre me oiréis decir las mismas coletillas, pero esto sucede a veces en el directo que no me deja unir a Ale. Entonces voy a ver de qué modo y manera le doy paso. Bueno, de todos modos, bienvenidas y bienvenidos a todas, a todos los que os vais sumando. Hola, ¿qué tal, Isa? Yo sigo probando de unirle, a ver si hay posibilidad. A Karin también, bienvenida. Lo que os digo es, si os apetece dejar algún comentario, alguna pregunta, algo, algún sentir previo, ¿cómo estáis? ¿Cómo os vais sintiendo en estos tiempos? Cualquier cosa que queráis aportar será bienvenida. Voy a ver. Hola Sonia, ¿qué tal? Voy a ver si hay más. ¡Ay, sí! A ver ahí. ¡Bien! Sí, por fin. ¿Qué tal? ¿Se me escucha Se bien? te ¿Todo escucha bien? perfecto, sí. Yo por lo menos te escucho bien. Si podéis confirmar los que estáis del otro lado, si se escucha bien, si se ve bien, si todo bien. Un ok, un dedo para arriba, Yo, un sí. Dime. yo lo único que no te veo. Vaya por Dios. Qué ironía. Sí, sí, Ay, sí. amigo mío. Esto, ¿ves qué cosa, eh? Es comprensivo en mí.
todos estos últimos directos me han pasado a mí y ahora te sucede a ti. ¡Jo, qué mal! Te voy a contar un truco. No sé A ver, si tú, una geminiana, estará por esas ahora, pero lo que yo hago es desde el PC entro. Entonces, no te veo desde, digamos, el móvil, pero sí entrando desde el PC en el Instagram y entrando al directo, ahí podría verte, digamos, en el caso cuando me ha pasado a mí. No sé si lo puedes probar o si te vas a quedar así a con la perspectiva. ver, déjame que también tengo la PC acá enfrente. Claro. Me encanta esto. Eh, Esto es muy de aire, señoras y señores, los que no tenéis sí, mucha posibilidad. No sé si se puede sí, hacer total, eso estaba en el pensando, es momento. algo muy de aire, muy mercurial la cosa. Tal cual, tal cual. Pero hay que tener plan B, plan C y plan D, por si acaso, porque el directo tiene estas cuestiones, ¿no? Que entras con una intención y te sorprende con otra. A Bueno, ver, y aparte, dejamos que Ale pruebe a ver ajá. si se puede conectar. Gracias por confirmar que se ve, que se escucha bien. Genial. No, vos sabés que en Instagram tampoco de la PC. No me digas, No, madre no, mía. no me muestra tu imagen. Alguna vez puede pasar eso, muy pocas, pero Ujú. alguna vez sí que me ha pasado, que es como si hablara con mi doble, ¿no? O estoy como en un soliloquio un poco Loki conmigo misma, pero con voz de hombre en este caso. Sí que me ha pasado alguna vez. Bueno, Bueno, no pasa dicen que se nada. escucha. O sea, Sí que se miraré a esta parte negra de la pantalla e imaginaré que estás vos ahí. Exacto, exacto, sonriendo y genial, genial. Genial, Ale. Bueno, si hay cualquier cosa, tú me avisas y lo miramos, ¿eh? En el Dale. fondo también se puede apagar y volver a encender tranquilamente, pero dale, ya que estamos, vas con todas. Bueno, primero de todo, gracias por aceptar la invitación. Gracias por asistir al vivo y por querer abrir conversación y diálogo y sobre todo por querer provocar reflexiones profundas y disruptivas, que esa coletilla me ha entusiasmado. Así que nada, Tal bienvenido. cual, tal cual. No, gracias. Primero gracias a vos y la verdad que me sentí como honrado y halagado al mismo tiempo por la invitación y por compartir el espacio y también para charlar sobre, como veníamos hablando en privado, un tema que por ahí se puede llevar para tantos lugares que Ajá. no tienen nada que ver con el tema en sí para mí. Tal cual, tal cual. Ujú. Bueno, y de hecho me encanta que empieces así porque efectivamente es lo que últimamente estaba pensando acerca del encuentro, que hay esta cuestión muy a priori, y es lo que digo siempre, voy a salir lo máximo posible del tecnicismo astrológico porque mi idea no es que hablemos entre astrólogos y para astrólogos de astrología, Ujú. sino que conversemos acerca de maneras de estar, maneras de habitar, maneras de vivir la realidad y de experimentar la experiencia de vida. Y en ese sentido pienso eso, ¿no? Que en realidad una de las cuestiones que nos atañen hoy por hoy tiene que ver con cómo, digamos, absorbemos la información, cómo la interpretamos y cómo la hacemos circular. ¿Vale? Entonces sí me gustaría, en un Ujú. primer registro, digamos, comentarte y preguntarte al respecto, ¿no? ¿Qué opinas tú de la importancia actual de la información, del dominio de la información, del saber, ¿no? Y qué, digamos, potencialidades y peligros entraña eso. Empezamos por ahí, si te parece. Mira, me parece que la información actualmente es algo necesario para Ujú, que uno justamente pueda adquirir cierto grado de bagaje sobre distintas temáticas, ujú, pero lo que sí veo actualmente es que hay un consumo excesivo de información, una acumulación totalmente. de información, una Ujú, superficialidad de la información. ujú, En ese sentido, se toman conceptos, pero no se profundiza sobre lo que están queriendo decir, o se venden determinadas etiquetas de ujú, conceptos, pero en realidad el fondo es completamente diferente, ujú. porque no me parece que se cuestione el fondo. Y para eso me parece que
lo que por ahí falla, si se puede decir, es el pensamiento crítico, que me parece muy poco o inclusive en algunos casos inexistente. Muy de acuerdo. Ujú. Muy de acuerdo. Sí, de hecho, esta es la cuestión, ¿eh? Que creo que uno de los peligros reales y actuales de las redes o de esta masificación de posibilidades de opinar, de divulgar, de transferir información, y fíjate que tú y yo estamos haciendo algo parecido, pero es cierto que corre el peligro de eso, ¿no? Quedarse en una mera opinología o en un mero sentar cátedra acerca de unos dogmas y de unos conocimientos, pero sin agregarle componente reflexivo, ¿no? Es como que hay cierta tendencia a cómo superficializar, ¿no? A cómo encapsular esa información, y son como los 5 tips más relevantes, lo más importante que tienes que saber de tal cosa, lo más relevante, y es lo que decimos. Yo te digo lo más relevante que tú tienes que saber. Yo te digo Claro, los 5 tips claro. más importantes, ¿no? Y es como adormezco la capacidad, digamos, reflexiva del otro cuando se lo facilito y se lo mastico todo tanto, ¿no? Entonces, dime, Sí, además, sí, sí, dale. eh, algo que se me vino justamente cuando decías eso, Uh-huh, es el desplazamiento que se produce a la hora de tomar ese tipo de posición frente al saber o el conocimiento. O sea, uh-huh. porque automáticamente cuando uno hace ese movimiento, le está otorgando autoridad a una cuestión externa sobre aquello que supuestamente tendría que poder digerirlo uno, procesarlo y tener una Exacto, postura definida al respecto. exacto, exacto. Eh, Totalmente. es lo que también en psicoanálisis se llama sujeto de supuesto saber. Es Uh-huh. decir, cuando yo le adjudico a una cuestión externa un saber que termina siendo muy baja línea, y yo no lo percibo como tal, pero lo tomo como verdad última o verdad absoluta. Y en Exacto, una verdad absoluta o en una verdad fanática no existe un cuestionamiento, o sea, existe una exacto. repetición. Total, total, Ujú. es un válido, ¿no? En realidad, y esta cuestión muy importante, y ahí sí que intentamos no categorizar desde lo astrológico, pero sí que hay una Ujú. diferencia abismal entre lo dogmático, ¿no? Lo que se percibe como una serie de conocimientos cerrados y que no admiten duda ni escepticismo razonable, digamos, y la otra es en la que yo soy capaz de, pasando por mi propia experiencia, pasando por mis propias aptitudes y capacidades, lo que soy capaz de destilar de lo que se comparte, ¿no? Lo que soy capaz de sintetizar en mí y transformarlo en algo nuevo, ¿no? En un discurso distinto, o Ujú. cribar lo que realmente me parece útil de lo que me parece morralla, repetida, ¿no? Y sí que creo eso, que en realidad gran parte de la problemática, y déjamelo decir así, pero gran parte de la problemática que tenemos actualmente es que pocos referentes, en un sentido, digamos, de disciplina, pocos referentes hay que inviten a hacer ese ejercicio. Hay muchos más referentes que invitan a que todo aquel que piense igual que yo forme parte de mi equipo, y los que no estén del otro lado, normalmente en situación de polaridad o en situación de competencia o en situación de eso, ¿no? De los buenos contra los malos, o los que son conscientes contra los no conscientes, o los despiertos y los dormidos, los de la Matrix y los que están fuera, ¿no? Es como esta cuestión muy polar que en el fondo es lo que dices tú, ¿no? Entraña más algo instintivo de supervivencia, ¿no? De quiero que lo mío se perpetúe y se confirme y lo distinto se erradique. Sí, inclusive, si se quiere, es como una postura también bastante primaria, en el Mm, sentido de que es como una realidad bastante egoica, si se quiere, y no en el sentido egoico de creerse que uno sabe más que, sino en el sentido de el sí anula el no y viceversa. Es decir, cuando yo digo una cosa, automáticamente significa que no a otra. Cuando digo que no a otra, significa que sí a otra. Y nunca hay la integración. Siempre, como vos claro, bien
decir, se transforma en una cuestión polar, en una cuestión de extremos, en una cuestión de tironeo, y no hay una verdadera integración ahí. Porque convengamos que cualquier tipo de saber es un saber abierto, no es un saber cerrado. Total. O sea, el saber está abierto justamente a ser cuestionado porque de base es una hipótesis. Después Exacto. puedes tener distintos tipos de experiencia o cuestiones concretas que pasan en la realidad. Aún así, el hecho que sucede en la realidad está condicionado por la forma en la que yo tengo de ver las cosas. Totalmente de acuerdo. Claro. Entonces, la pregunta sería, ¿estoy viendo el hecho verdaderamente como es? ¿O estoy solamente queriendo repetirme un discurso o un relato determinado para sentirme seguro? Exacto. Ujú. Claro, para sentir cierta cuestión de pertenencia, ¿no? Es Sí, lo que, en un sentido, hay esta cuestión, eso, ¿no? De las disciplinas, cualquiera que sean las que tratemos, da igual, o sea, estamos hablando siempre desde una filosofía astrológica, si se quiere, pero todas las disciplinas transversalmente creo y siento que están en esta tesitura, ¿no? De adolecer realmente de un digamos, un prospecto reflexivo interno, o sea, se percibe más una solidificación de forma que se convierte en dogma, que se transmite, digamos, de generación en generación o de espacio en espacio, y no se permite la duda razonable, ¿no? Y yo ahí sí que siento que las personas que hemos nacido con cierta carga, y ahí personalizo y ahí entro en el sesgo astrológico, pero ciertas personas que hemos nacido con cierta, que es que no lo puedo evitar, es así, con cierta carga de aire, hay una sí. cuestión que tenemos como no facilidad, porque no es lo mismo nacer con un aire mutable que un aire cardinal, que un aire fijo, pero sí que es cierto que ahí está como facilidad para pensar ciertos pensamientos que naturalmente no son propios y intentar, digamos, como hacer propio lo que me pueda ser útil, ¿no? Porque al final es lo que decimos, siempre se puede aprender algo y lo que aparentemente parece antagónico siempre puede encontrar una brecha por la que decir, ah, mira, pues esta particularidad me sirve realmente, me permite salirme de mi imagen y me permite ampliar, ¿no? Registro, conciencia, información, conocimiento, lo que sea, ¿no? Bueno, justamente eso es un punto bastante importante, ampliar la propia imagen. En Total. ese sentido, y también entrando así como muy por arriba en la cuestión astrológica, eh, es lo más mal interpretado de lo que significa la energía acuariana en sí. O Total. sea, eh, la instancia Acuario, o sea, por algo Acuario está regido por Saturno también, no solamente por Urano. ¿Qué quiero decir con esto? Existe cierto grado de cristalización en esa etapa. Claro. Es decir, existe un registro de una identidad que ya se conoce, pero que de alguna manera se toma eh, otro saber externo, otro saber que es completamente diferente a mí, y lo hago pasar por mi sistema, lo sostengo, lo desarrollo y después lo dejo ser, o sea, lo suelto. Es Exacto. decir, no me quedo enfrascado en esa instancia, no me vuelvo un fanático defensor de aquello que creo, porque automáticamente mi creencia está basada en una cuestión emocional que yo no estoy pudiendo resolver. Totalmente. O sea, Totalmente. estoy solamente hablando de mi propia contradicción interna frente a lo que supuestamente veo en el afuera. Eh, Totalmente. entonces, o sea, es como siempre uno está hablando de uno y en un punto Total. sí. Eh, Total. Sí, entonces, sí. es como, obviamente, acá es algo muy característico de la realidad en la que vivimos, de que no todo es blanco o negro. Es Ujú, decir, que yo diga que yo estoy hablando de mí cuando veo cierto hecho externo, ujú. tampoco es tan determinante. Tiene sus matices. Hay Claro. ciertas cosas que uno, como decíamos al principio, tiene que poder cuestionar y tiene que poder decir, che, ¿esto es así o no? O sea, y,
y no ponerse, como decimos acá a veces en Argentina, no te pongas la camiseta de tu creencia. O Claro, sea, no claro, porque al aprender final es a cambiar de ropa. total, ¿no? Al Ujú. final es eso, ¿no? Hay una cuestión importante que tiene que ver con algo que charlábamos como para ir introduciendo otra línea de pensamiento, pero algo como de lo que charlábamos en el espacio previo que estuvimos trabajando, de dejar ingresar lo caótico en un sentido incluso a nivel intelectual, ¿no? Aquello que me toma y me sorprende y me obliga a salirme de unas fronteras incluso intelectualmente conocidas, que es lo que yo percibo mucho actualmente, que es como, no, traigo la herramienta de la astrología por delante, o traigo la herramienta de la filosofía por delante, o traigo la herramienta del pensamiento científico por delante, y si me quitas esto, no soy nada. O sea, y es como esta cuestión que a mí en parte como profesional o como investigadora o como, digamos, persona entregada a este conocimiento, me genera cierta disonancia cognitiva y me genera cierto temor, ¿no? Porque es eso, o sea, es como me quitan un pensamiento, una estructura clara para, digamos, codificar la realidad, aparentemente, y ¿qué me queda? No me queda nada. O sea, Claro, ¿no? Es como el... claro, aparte creo que también es en un punto, eh, forma parte de una vieja herencia que se sigue arrastrando aún hoy, Ujú. en donde uno necesita ser especializado en para hablar de cierto tipo de cosas. Y tal. Y si bien en algunos aspectos, si volvemos a los grises, es Ujú. real que uno necesita una especialización para hablar de ciertas cosas, Claro, en el fuero común o en el día a día o en el uno a uno, la mayoría de nosotros no es experto en todo, exacto. pero Solo no para significa que no pueda depresión. tener una postura. Ujú. Claro, exacto, claro. Claro, Y en ese sentido, como bien decís, o sea, es necesario que se pueda pensar por fuera de la caja. ujú, Y ujú. para pensar por fuera de la caja, me parece que uno tiene que cuestionar una cuestión muy profunda de aquello que por ahí no se anima a tocar en sí mismo, no se anima a resolver en sí mismo. Muy de acuerdo. Sí, en realidad lo que hablamos, ¿no? Hay como todas las cuestiones que me conectan con lo que me desorganiza, con lo que me caotiza, son instancias previas a llegar a otros lugares en los que evidentemente lo que hablamos, ¿no? Hay como un registro de apertura a lo nuevo, a lo caótico, que paulatinamente acaba ingresando en mi sistema y lo puedo normatizar, lo puedo normalizar o estructurar, hacerme lo mío y dejarlo circular, ¿no? Y sería como en un sentido el trabajo, digamos, más oportuno para unir las energías cristalizadoras de Saturno y las energías disruptivas de Urano, ¿no? O sea, si me voy Sí. únicamente a lo uraniano, no me entiende ni Cristo, me vuelvo algo súper críptico y demasiado yo contra el mundo y ya, y si Sí. me quedo en la parte saturnina es como si, ¿no? Siento cátedra de esta especialización, pero es como que me he quedado en esa burbuja congelada en el tiempo en el que, bueno, me dirijo como a mis fieles, los que sean, pero no me puedo abrir a discutir o a compartir saberes, conocimientos y cuestiones humanas más allá de mi círculo, digamos, ¿no? Más allá de aquellos que se parecen o que consumen el mismo tipo de información que yo. Y eso para mí, real, fue un aprendizaje muy potente que realicé desde el 2020 hasta la fecha, porque yo en un sentido me creía muy aérea y muy capaz de mutar y de adaptarme y de aprender y de tal, y me di cuenta por cuestiones personales y de trato con terceros que no, que caía en este rollo de, no, es que yo desde esta perspectiva, claro, la filosofía o claro, la astrología me anteceden, entonces yo ya no soy Keral, ya soy la persona que solo habla monotemáticamente de esto o de lo otro y eso es lo que me define a mí, ¿no? Y es como, qué horror, ¿no? Sí, Entonces, sí, totalmente. Además, como bien decís, o sea, la entrada de lo caotizante es
un movimiento natural en sí mismo, porque eso también es parte de algo anterior. Cuando yo me pongo como alguien que sabe o Ujú, que tiene una postura fanática sobre un tema, es decir, que tiene la verdad última sobre lo que está hablando, lo ujú, que estoy haciendo es controlar una situación total. que en sí no puede ser controlada. Cierto. Yo no puedo conocer todas las variables involucradas en un proceso, en una creencia, en una situación. No, no las puedo conocer, no las voy a saber. O sea, entonces, de alguna manera, la identidad sigue siendo esa cuestión tan pequeña Ujú, que está en una relación con la interacción que tiene con los otros. Sin exacto. esos otros, no hay identidad Tal posible. cual. Entonces, volvemos a esta cuestión de la identidad. ¿Se está desarrollando para contradecir o ponerse en el lugar contrario o se desarrolla para incorporar aquello que concibe como diferente y elevarse una instancia más por encima y provocar de que el proceso empiece nuevamente? Es decir, veo algo que es distinto a mí, lo cuestiono, lo incorporo, lo digiero, lo mastico y finalmente lo hago parte y ahí como que avanzo, como si fuera un juego, decir, bueno, voy Ujú, subiendo de nivel, tac, 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 hasta total. que, o sea, y eso me parece que no termina nunca. Y lo que sí se ve actualmente, por lo menos yo lo veo mucho, es estancamiento. Sí. O sea, me quedo en un lugar y no tengo la capacidad de cuestionar las cosas para subir de nivel. Sigo enfrascado en situaciones que pasaron en un pasado distante, en una instancia previa, y así. Y, O incluso, ujú. sí, perdona, No, dime, no, Alea, decime, decime. termina. No, no, Ah, eso. digo, Ujú. sí, digo que es muy cierto, o sea, en un sentido lo que sí que creo es eso, ¿no? Que se ha terminado transformando la disciplina del pensamiento, en un sentido, como algo que eso, ¿no? Me sirve más como para confirmar o como para sostener una posición en la vida más que para realmente circular, ¿no? Porque al fin y al cabo el compartir con un otro, el compartir con un grupo, el compartir algo fuera de mí, el poder articularlo fuera de mí, lo que me ayuda también es a ordenar eso que está Exacto, vehiculizándose exacto. dentro de mí. O sea, si yo solo busco gente que piensa igual que yo, gente que siente igual que yo, gente que está en mi entorno cercano, gente que es de mi misma disciplina, estoy como un hámster dentro de una rueda, ¿no? Y es cierto que en Sí, un sentido, claro, todo lo que a priori hace X tiempo podía parecer como marginal, actualmente, hablando ya en este caso de la astrología per se, ya no es marginal, señores y señores. O sea, o por lo menos eso es lo que yo siento, ¿vale? no, no, Creo que no, no no. es marginal y se ha democratizado muchísimo y que sí que es cierto que en muchos sentidos uno se puede seguir escudando en no solo la especialización, que es lo que decías tú antes, sino en el sentirme especial, que esa es otra cosa Sí, que también sí, creo sí, que sí, hay sí, un total, punto de no porque yo total. abogo por la conciencia, no porque yo abogo por el autoconocimiento, no porque yo abogo por el desarrollo personal y tú no, porque no haces lo Bueno, mismo que yo. justamente algo que se me venía recién es cómo está romantizado actualmente el hecho de decir, no, porque yo soy alguien que piensa, incorpora lo diferente, bla, bla, bla. Y es Sí. como, no, en el hecho concreto no se ve eso. En el hecho concreto se ve una cuestión regresiva de querer mantener una postura rajatabla, porque, a ver, convengamos una cosa, cuestionar las bases de lo que uno piensa que es no es fácil. O No, claro, sea, por supuesto. eso también es una romantización de la última época que Tal cual. cambiar es tan fácil como decir, uy, bueno, mañana voy a cambiar y voy a ser distinto a lo que vengo siendo hasta ahora. Y es Vamos, como, dígalo fuerte. Buena suerte sí, con eso. sí, o sea, como que te vaya bien, pero es difícil, no es algo fácil. Implica justamente ir a una instancia primaria de la vida de uno y decir, che, estas situaciones que me dolieron un montón y que ni siquiera tengo registro de qué pasaron y que definen cómo pienso hoy, necesito
elaborarlas, necesito pensarlas de otra manera, necesito reflexionar o hacerlas propias de otra forma. Si eso no pasa, existe solamente repetición masticada de algo que no se elaboró. Total, Eh, total. y que se pelea Sí, sí, constantemente en la llamada realidad externa, porque exacto. eso también lo hablamos en privado. O sea, cuando hay mucha pelea con la realidad externa, cuando no se puede aceptar el movimiento cíclico de la realidad, de que una cosa empieza y termina, vos ves personas que se quedan en una instancia y se pelean y se pelean y se pelean con lo que pasa. Y es Total. como aceptar lo que pasa. O sea, y eso no significa que uno tenga que estar de acuerdo, porque volveríamos al punto de decir, me junto con mis iguales para pensar exactamente de la misma manera. Tal No, cual. o sea, podés sostener una postura distinta, decir, che, no estoy de acuerdo, por esto, por esto, por esto, pero de Claro. ahí a pelearte con la realidad o con los otros, hay como un Pero abismo para mí. total, pero es que, Ujú. claro, ahí sí que pienso lo que tú decías, ¿no? Como llenar de carga emocional cualquier hecho, lo que me impide es eso. Es decir, yo soy capaz de alojar una paradoja en mí, o soy capaz de alojar una contradicción, o soy capaz de juntarme con gente que no piensa igual que yo. O sea, ¿eres capaz de juntarte con gente que no piensa igual que tú? O a la mínima que hay un conflicto es como, uy, no, que me vas a poner en riesgo, a ti te aparto del sistema y que te den por saco, ¿no? Y Sí, es como, bueno, sí. curioso e No, interesante. además, es como una postura interna, si se quiere, muy purista, en el Claro. sentido de si uno constantemente se está peleando con la realidad o con aquello que lo contradice en Mm, ese afuera, también se ujú, está viendo una incoherencia interna en el sentido de no poder sostenerlo. Es decir, no puedo sostener internamente que hay partes mías que no se van a ajustar a este ideal que yo tengo tal de mi cual, yo. tal cual. Entonces, si no se pueden ajustar a ese ideal, no significa que las tengo que expulsar hacia afuera y decir, ah, no, yo soy esto solamente que creo y no soy más. Esta Claro. va a ser mi identidad desde que nací hasta que me muera Sí, y sí, no va a sí. pasar absolutamente nada. Y es Mm, como, total. bueno, o sea, de Claro. nuevo, suerte con eso. Igual, igual, luego toda la realidad y todo lo que conforma está lleno de demonios y de Ujú, entidades o de cosas foráneas que me perturban, digamos, la sí, calma interna o me perturban mi propio desarrollo, ¿no? Y es como decir, hay esta cuestión también en un sentido bastante idealista que, pues eso, ¿no? En cierto proceso de maduración de la identidad es interesante y es importante de tener, pero no como ejercicio de eso, ¿no? De aferrarse o de cristalizar esas cuestiones, porque generalmente lo que más me van a producir es sufrimiento y pérdida de energía, ¿no? Yo en un sentido sí que pienso eso. Hablábamos en un primer momento de la ujú, sobreinformación y siento luego añadirle esta cuestión de la ansiedad que sí, produce el mal manejo de la información, ¿no? O la sobreinformación a la que no le pongo filtro. Claro, si nada de lo que consumo me genera pregunta interna, es decir, cuánto de esto es cierto, cuánto de esto me pica, dónde me pica, por qué me pica, ¿no? Y ujú. qué hago yo con eso, digamos, lo que hago simplemente es ser una tragadera que va absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo hasta que colapsa. Claro que hay ansiedad y angustia y sensación de tengo que saber, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedo ejercitar el músculo intelectual yo solo o yo sola, tengo que estar a la altura de algo que se me está vendiendo. Estoy abriendo varios temas en uno, ¿eh? Pero cómo lo percibes tú eso? Mira, me parece que, y también relacionado al punto inicial con el que disparaste la conversación, Uh -huh. eh, la cuestión de las redes en sí o el pensar de que uno siempre está conectado y puede saber las cosas con anterioridad o puede saberlas todo el tiempo, da esta sensación de control y esta sensación de acumulación de información que en un punto nunca pasa por el cuerpo y nunca se hace una experiencia o lo ves en una experiencia concreta. Total. Si no hay experiencia concreta, como a veces puede pasar en una cuestión más del derecho, si se quiere,
Si no hay una situación concreta, no existe forma de hablar sobre aquello que se puede hacer o no. Total. Si no, son todas ideas y cosas que quedan, Perdimos. rumia mental que queda Total, ahí, pero si no hay total. un hecho en la realidad concreto que yo lo pueda ver, o sea, tocar, apreciar, no se puede hacer nada al respecto. Muy de acuerdo. Y capaz que eso es lo más por ahí difícil de aceptar, de que en realidad, más allá de toda la información que uno pueda tener, la realidad en este afuera es la que baja así de forma muy transversal a todos Ujú. y que uno tiene dos opciones, o se resiste o la acepta como se da. Tal cual, tal Eh, cual. Eso, o sea, es también si se quiere en un significado astrológico, una cuestión muy saturnina. Es decir, Ujú, el principio de realidad saturnino está ahí. Uno ujú, puede eh, encontrarse con ese límite y hacerse para atrás y quedarse en esta cuestión regresiva todo el tiempo, o hacerse para atrás, reflexionar, cuestionar y decir, bueno, a ver, lo encaro por otro lado, voy de otra exacto. manera, Ujú, incorporo esto que me está mostrando esta situación que se me resulta difícil o complicada de sobrellevar y trato de elaborar yo una propuesta distinta ujú, para poder sortear esa situación. exacto. Claro, Ujú. sí, o exactamente hacerme cargo, ¿no? O sea, básicamente Sí, tiene que ver con eso. Es como, sí, claro que es interesante el circular información, claro que es interesante la llegada de las tecnologías que acercan estos saberes y que los sí, democratizan en el sentido de que yo puedo hallar lo que necesito, digamos, consumir o investigar, pero igual sigo diciendo lo mismo, necesitamos de mucha educación para ejercer cierto grado de soberanía, porque otra cosa de las que he ido como cambiando en los últimos tiempos es que hace, pues eso, del 2020 para adelante era como, ah, sí, la soberanía, ah, sí, la autosuficiencia, ah, sí, el ser uno libertario e individual, ¿no? Y es como, bueno, digamos que vayamos a caer menos en esos ideales como un poco del papel que todo lo aguanta, ¿no? Y en un sentido tiene que ver con esta cuestión. Si yo no aprendo a reflexionar acerca de lo que consumo o acerca de lo que me transmiten, tampoco no sé lo que estoy entendiendo, ¿sabes? Tampoco no sé lo que yo me estoy encontrando de la situación, porque no es solo el hecho de cómo vivo una experiencia y cómo yo la articulo, cómo busco otras maneras de posicionarme al respecto de lo que sucede, sino realmente estoy entendiendo algo de lo que está sucediendo, es decir, hago el total, ejercicio reflexivo, ¿no? No sé. total. Además, creo que en ese ejercicio reflexivo que mencionás, Uh -huh. lo primero que uno entra en contacto es que más allá de que se pretenda saber sobre todo, no Uh se -huh. puede saber sobre todo. Por supuesto que no. O sea, el cuerpo no da a lo que la mente pretende aspirar de forma ideal de querer consumir absolutamente todo. Tal cual. Y, y eso también es una cuestión, si se quiere, muy uraniana, acuariana en relación Sí, al sí, tema del al vivo. tema, Eh, al tema televisivo, sí. la mente la mente no puede todo, pensar las cosas no es todo. O No, sea, es justamente la articulación entre, mira, tengo esta hipótesis sobre una situación, la realidad, una persona, lo que sea. Voy y la compruebo en experiencia si es uh así -huh. o no. Uh -huh. Eh, y aún así, esa experiencia que yo obtengo de esa situación es parcial, es mi Claro, experiencia. Y subjetiva, existen claro. múltiples experiencias de acuerdo a qué se vaya Uh probando. -huh. Ahora Total. sí, si se va repitiendo una experiencia de manera muy parecida, evidentemente ahí hay un punto que es importante tener en cuenta. Uh -huh. Pero volvemos a esto. O sea, y planteo esta pregunta, ¿se puede conocer el misterio final de la vida? Para mí Claro que no. no, para mí no. Bien Ujú, tarde, no, ni mucho menos. No, y la historia es eso. No solo si se ujú. puede o no se puede, sino ¿y qué hacemos cuando comprobamos que efectivamente no se puede o creemos parcialmente que sí se puede, ¿no? Porque ahí también yo creo que
hay esta cuestión de cómo me relaciono con lo que no tiene sentido o lo que no sé hallarle por el momento el sentido o con lo que me atraviesa y me desorganiza a nivel emocional y a nivel intelectual brutalmente o con lo que me pone de cara con esas cuestiones, digamos, más regresivas o más, o si se quiere, como más inconscientes, que también forman parte de mí, porque esa es otra de las cuestiones. No se trata, o sea, para mí hay una cuestión que habla mucho del desarrollo de conciencia, como llegar en un punto ideal en el que lo tengo todo solventado en una línea de tiempo, ¿no? Y es como también caes como en una una especie de delirio, ¿no? En el sentido de igual cuando algo se ilumina, se oscurece otra parte, porque funciona así, o sea, la cuestión de lo paradójico, de lo dual, o como le queramos llamar, en este plano o en esta vida, tiene esta cuestión. Yo enfoco algo y como estoy enfocando y solo puedo enfocar, digamos, aparentemente una sola cuestión a la vez, habrá otra cuestión que siempre quedará a la sombra, ¿no? Y que cuanto más ampliamos, sigue habiendo espacio de sombra, no es que de golpe lo ilumino todo y se acaba el problema. Siempre hay un Sí, espacio de... sí, tal cual, porque me parece que ese es el hecho más difícil de aceptar de la realidad, de que por más que queramos, no podemos escapar 100% de la realidad. Y la realidad Tal cual. tiene sus reglas y sus manejos y sus formas de expresarse. Y una de ellas es el concepto de la dualidad. Uno Total. no puede escapar de la dualidad en sí, porque justamente para poder trascender eso se necesita un trabajo de años y años y años, e inclusive no tenés la certeza de que vas a llegar. No, ya te digo, en mi caso, desde cómo yo lo Ujú, estoy, digamos, articulando ahora mismo, mi teoría es ujú. que en este espacio de vida no se llega a una totalidad de eso. O sea, no existe algo como iluminarse, no existe algo como liberarse de la rueda del samsara, por ponerlo de alguna manera. No, no somos capaces, literal, o quizá decirlo así me parece como muy fuerte, pero es muy complejo, por no decir tampoco interesante, el hecho de llegar a lo transpersonal y quedarme ahí, porque es que efectivamente Claro. cuando me posiciono en lo transpersonal ya no soy Keral, soy otra cosa, que quién sabe lo que soy, pero ya no soy yo. Entonces, ahí yo creo que es como habitar estas posibles paradojas que hasta la fecha se han dado como muy por sentadas porque realmente necesitábamos creer. O sea, esa es la cuestión, no, Ujú. no invalido la necesidad de creer que tenemos, la necesidad de cultivar fe, la necesidad de cultivar certezas. Claro que no, pero que eso no se transforme en mi cárcel, que eso no se transforme en algo que me aliene totalmente del mundo, del registro del otro, del registro de la realidad que dices tú, ¿no? Es como no puedo permitir que algo que me es necesario en un punto para seguir sosteniéndome medianamente sano mentalmente y emocionalmente en esta realidad se convierta en una cárcel, justamente por eso. Tal cual. Y algo que también tiene que ver con eso y con el tema en sí del vivo es la cuestión del amor. El Uh -huh. amor en sí me parece que es una de las cosas más cautizantes que existen. Total. Y, o sea, tiene sus partes, si se quiere, de acuerdo a conceptos de realidad dual, tiene sus partes positivas y sus partes negativas. Claro. Eh, pero en sí es algo que no podemos llegar a comprender en totalidad. Y lo que sí veo actualmente es cómo se quiere escapar del caos que provoca el amor en sí, Sí, muy de acuerdo. mediante definiciones de cómo tendría que ser, de qué manera tendría que ser, cómo se tendría que dar, en qué instancia tendría que dar, cómo me tengo que relacionar, de qué forma, de qué no. Y se vuelve un manual dogmático sobre aquello que tengo que hacer y aquello que no tengo que hacer en referencia a Tal, un otro que me está tal bajando cual. la línea de comportamiento. Tal cual. Eh,
Tal cual, tal cual. Sí, hay esta cuestión que en el fondo es como llegar al extremo de encapsular las cuestiones, ¿no? Que en el fondo Sí, es un mecanismo que todos y todas en un momento dado hemos necesitado, ¿no? Para evitar justamente eso, que la desestructuración sea total y en esa especie de temor, como le quieras llamar, lunar, saturnino, plutoniano, da igual, pero que hay ese temor a que literalmente no haya un después, ¿no? Que es esta cuestión como más caotizante de lo amoroso, ¿no? El hecho de que haya un otro que me desorganice tanto que luego no sepa dónde empiezo yo, dónde termino yo y qué es lo que va a acontecer después, ¿no? Y qué es lo que va a permanecer de mí, digamos, o de qué manera me voy a seguir como articulando después, ¿no? Pero es cierto justamente eso, que lo interesante de estas cuestiones es que se puede teorizar desde una barrera de seguridad. Entonces, lo ujú, guay siempre es cuando acontece la situación en sí y ver que siempre, 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 que es para mí es lo más mágico, que siempre, siempre, siempre te sale por donde no te esperas. El otro, ya sea desde lo amoroso, sea desde lo humano. ¿Por qué? Porque en el fondo, pues es esta cuestión, ¿no? Que vivir con las agencias o con las potencias transpersonales, con las frecuencias desorganizadoras, tiene este riesgo y esta magia, que nunca sabes por dónde te van a salir y que probablemente va a doler en algún momento, sí. clarísimo. Sí, además, en esta cuestión de encapsular definiciones, que en un punto, como decíamos al inicio, es una definición determinada, pero el fondo es otro completamente Uh -huh. distinto. Uh -huh. Eh, la cuestión del concepto del poliamor y de la relación con lo acuariano viene desde hace años. O sea, años, ¿por qué? Por una cuestión puntual de que se toma al acuariano o a la energía acuariana en sí como desapego extremo de la realidad. Como Total, si vos te volvés un ente frío que no tiene sentimientos y que no sentís aquello que estás viviendo. Que, o sea, es tan hiper mega objetiva la realidad que automáticamente no te involucras en ella. claro, Y lo que me parece en sí es, lo que está de fondo a eso es justamente, no pongas el cuerpo en la situación, claro. evita el caos que te Total, involucra lo distinto, total, no entres en contradicción, rodéate de total, lo igual, controla total, la situación, o sea, total. y son Es que, todos términos que van por debajo de un término que es exacto, poliamor y decir, ah, bueno, puedo estar con quien yo quiera que esté. Y es total, como total. no, ¿dónde está la responsabilidad Ahí, ahí? ¿Dónde está sí. el yo me hago cargo de esto que Ujú, genero, ujú, sea emociones en el otro, sea las situaciones que vivo con esa otra persona, sea sentimientos, sea involucrar a más de una persona a la vez y un montón de cuestiones muy relacionadas con el tema? ujú, ¿Dónde está lo que yo hago? exacto. Porque lo que se ve mucho es que se evita entrar en contacto con eso, Bueno, porque es porque más entrar en... sencillo. Ajá. Ujú. No, Sí, perdón, dime, dime. no te decía, Dale. porque Es una entrar en emoción. contacto con eso Sí. sería Ajá. entrar en contacto con la realidad. Claro, claro. Y Ujú, sería entrar en contacto con lo que dices tú, ¿no? Con el propio cuerpo y el propio registro de la cuestión. Porque la historia no es cómo objetivizo tanto, no siento. La historia es voy a disociarme, desconecto sí, para no sí, registrar no solo lo que me produce la situación en sí, que sería mm, como de lo externo a lo interno, sino qué impacto tengo yo en el otro, que también me exacto. parece una sabiduría aérea increíble, que es cierto que tildan a lo aéreo de desaprensivo, desapegado, digamos, objetivo, demasiado superficial, cuando en un sentido es una de las instancias o son tres instancias que por defecto registran totalmente al otro, aunque sea desde una esfera intelectual, lo registran. Hay cierta conciencia de inteligencia emocional y social. Sí, que luego Sí. eso me sea más sencillo o no conectar desde lo corporal, desde lo emocional, registrar lo que siento y cómo lo experimento, esa es otra cuestión, digamos, pero el aire en sí es social, el
en sí registra al otro, ¿no? Y es cierto lo que tú decías, yo también lo veo desde la perspectiva de eso, ¿no? Esta como falla de referentes o esta reestructuración de referentes sociales y de pensamiento y de disciplinas de reflexión que absorben conocimientos tradicionales y clásicos, hindúes, budistas o de la línea que sea, y lo que hacen es como sellar ciertas cuestiones, pero occidentalizándolas. Es como, vale, pues ahora, yo qué sé, corriente Advaita, por poner un ejemplo, ¿eh? Vale, pues ahora lo que se tiene que hacer es, todo es ilusorio, no existe nada, esto es un juego, entonces no te preocupes, Ay, pase lo que sí. pase. Es Sí, como, estamos sí, sí, fuera yo de esto, ¿no? hay veces que leo cosas o escucho cosas que yo Claro, digo, es pero muy pará, o sea, ¿dónde está el registro o la vivencia de eso? Porque total, lo que escucho son definiciones, no, total, no escucho vivencias al respecto de la situación. total. Y como yo te había comentado en privado, Ujú, la cuestión de la definición de poliamor per se o ujú, de cómo se concibe una situación poliamorosa, ujú, traté de experimentarlo justamente en instancias previas y ujú. lo que uno descubre es que es difícil de sostener justamente por eso, porque el cuerpo no da para lo que la mente quiere hacer de forma como caprichosa, infantil, porque en un Total, punto hay gran parte de eso. Si yo total. dictamino con quién voy a estar todo el tiempo, se vuelve en un consumo para tapar Ujú, aquello que yo no me animo a sentir. exactamente, muy de acuerdo. Y volvemos a esta cuestión anterior de decir, che, si no puedo resolver ciertas cosas que me están pasando a mí, no voy a involucrar a otras personas para que la pasen Exacto, mal. exacto. Ujú. Claro, o no voy a fragmentar esta atención Claro. en distintos puntos, distintas percepciones para evitar conectar con el propio vacío, la propia Exacto, entropía, exacto, la propia exacto. cuestión que de fondo nos atraviesa a todos y Ujú. que cada cual, con más o menos gracia, intentamos sobrellevar. Pero sí que es cierto eso, ¿no? Que yo en un sentido también estoy muy de acuerdo con que parte de la responsabilidad a nivel vincular es eso, no le busques al otro que se haga cargo de las cuestiones que tú personalmente no te puedes hacer cargo. Evidentemente que no podemos todos solos, evidentemente que gran parte del trabajo que hacemos los consultores o los acompañantes o los terapeutas en mirada astrológica tiene que ver con eso, con trabajar esas cuestiones y ayudar a desanudarlas, resignificar las creencias, cuestiones biográficas, etcétera, pero es cierto eso, ¿no? También son como frases muy manidas, pero es cierto el sentido de no puedo esperar que el otro reaccione o que el otro haga o que el otro se amolde a mi ideal, a lo que yo considero, ¿no? Y creo que eso también es una trampa del aire que dice que eso, ¿no? El papel todo lo coge, lo teórico todo lo coge, Sí, ¿no? Todo le vale en un sentido, todo sí. lo puede sostener. Luego, Sí, relaciónate con... además, ajá. No, Sí. dale, sí, sí, sí. No, dale, 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 fuerte, fuerte. No, Didi. además de que a todo, a ver, una cuestión también para no entrar en esto del purismo, como decíamos anteriormente, a todos Ujú. nos gusta sentir placer. O sea, es Claro. una cuestión obvia de que a todos nos gusta sentir placer. Ujú. Ahora, eh, ese placer no tiene por qué tampoco pisotearse y superficializarse al extremo, porque uno puede fomentar conexiones profundas con los otros, y eso no Ujú. significa que se ponga en pareja con los otros, No, tal cual. pero lo que significa sí es que uno involucra el cuerpo y da la posibilidad de que cambien sus propios paradigmas. Ujú. Cuando vos conoces a alguien, te enamorás de alguien, estás en pareja con alguien o querés establecer cualquier tipo de relación con ese alguien o ese otro Ujú. te va a modificar a vos, es inevitable. Claro, por Eh, supuesto. entonces, el punto sería, ¿estoy dispuesto a ser modificado en aquello que creo que soy, creo que quiero?
O me Claro, conservo solamente en mi lugar caprichoso infantil diciendo como claro, si fuera un papá y claro, una mamá, no, no voy a cambiar por vos. Y es como, nadie claro. pide eso. Entonces, Total, pero es que sí, total. Igual es la cuestión que ya ni siquiera tiene tanto que ver en un sentido con si diversifico, digamos, activos de placer en más de una sí. persona o no. O sea, la cuestión tiene que ver con eso que otra vez, y digo, ya es como barriendo para casa, pero otra vez sí que siento literal y verdaderamente que los componentes de aire y de agua, por ser, digamos, los que más registran la otredad y los que más se confunden o terminan como vinculándose más, no digo profundamente porque ya es como un sesgo moral, pero sí de una manera como más totalizante, sí siento eso, ¿no? Que hay esta cuestión de eh, permitir que el otro me modifique. ¿Sí? No hay Ujú. algo tan sólido. Quizá la otra parte es que se peca, ¿no? De esta sensación como muy poco sólida, de un ego o de una identidad muy poco sólida, muy volátil, ¿no? Que es como Sí, más fácil de manejar, de conducir, pero en un sentido profundo también tiene que ver con esta capacidad de decir, bueno, me sé camaleónico, me sé camaleónica, ¿no? Que eso creo que en un sentido también está como, digamos, muy pasado por alto, pero que las instancias de aire, en un sentido, nos ayudan también a elaborar esta cuestión de registro al otro y permito que información del otro entre en mi campo y me modifique, ¿no? No es como que estoy todo el rato irradiando, 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 sino que permito el juego de intercambio, ¿no? Que eso sí que creo que, sobre todo total. desde el vidrio, es desde un lugar como mucho más, si se quiere, objetivo dentro de lo posible. Sí, sí. Además, creo que lo que está muy de fondo, que no lo hemos dicho hasta ahora, pero como Ujú, que lo hemos rozado al término, ujú. es que por más de que uno piense que conscientemente elige, no, no está eligiendo en Total, sí lo total, consciente. total, O sea, está eligiendo otra cosa que se total, juega en la interacción con los otros, inclusive en esos otros que piensa uno que no conoce, pero total, que en sí está viendo cosas que son propias, pero que bueno, todavía no las puede aceptar en uno y las ve en los otros, o la ve total. Sí, en las sí, situaciones. Entonces lo claro. que está eligiendo es eso, que si se quiere es de índole más inconsciente, y acá Ujú, entramos también en el juego de la realidad dual. Si hablo de sí, conciencia, también estoy hablando de inconsciencia, ujú. porque convengamos que la conciencia es un hecho parcial, es decir, es una mínima parte de aquello que no estoy registrando que también se juega. Claro, es lo que Ujú. hablábamos hace un ratillo acerca de lo que ilumino permite iluminar Claro, un espacio, no todo el espacio, ¿no? Entonces, sí que es claro. cierto y digamos que eso, ¿no? Siempre estamos como hablando de astrología en el fondo, ¿no? Y es esta cuestión de los procesos de enamoramiento que en un sentido también he percibido mucho en los últimos tiempos cómo se juega mucho a esto de el material proyectivo, ¿no? Lo inconsciente regresivo, que en el fondo es como algo peyorativo, moralmente peyorativo, cuando en verdad es lo que decimos, ¿no? Mal que nos pese, o por lo menos esta es la actitud que estoy teniendo actualmente, pregúntame dentro de un rato y a lo mejor te digo otra cosa, pero la actitud que estoy teniendo actualmente es que efectivamente nos atraen a priori cuestiones que de un modo u otro o hemos registrado en el entorno previo, digamos, infantil, o hemos registrado en algo que nos parece idealmente apetecible o que no hemos registrado internamente, que finalmente vamos a poder incorporar dentro de nosotros. Y no es cosificando al otro, ¿eh? No es todo el rato y yo soy el centro de la isla, es un mero objeto que me sirve para llegar a donde quiero. No, pero es cierto que los juegos de el amor y de la atracción no son tan conscientes. Nos lo No. venden así porque es interesante venderlo así, pero no es así. O por lo menos esto es lo que No, opino yo actualmente. es que, o sea, ese es un punto súper válido y real, ya que básicamente uno se enamora de la fantasía que crea del otro en su cabeza. Tal cual, Y, tal y cual. esa fantasía está atada a quién soy yo a la hora de conocer a ese otro. Total, total. Entonces,
justamente una de las tantas cuestiones que el psicoanálisis trabaja es esta parte del cuestionamiento de la fantasía Tal y el cual. descubrir qué posición tiene uno en su vida y cómo uno está tomando y tamizando todas esas situaciones o esas vivencias que tiene. Porque independientemente de lo que pase, uno está ocupando un lugar determinado y no otro. Eh, Claro. Eso también es algo muy de lo actual. Pensar de que si estoy acá ahora, puedo estar en múltiples lugares a la vez, sea por el celular, sea porque lo pienso, sea porque la razón que Sí, sea que me dé esta falsa ilusión de multiplicidad. tal Cuando cual, volvemos al punto, tal cual. si no puedo poner el cuerpo en esas situaciones, No no existe. estoy ahí. Exacto, no existe. En realidad No yo voy existe. más allá, no Claro, no, existe. no, no existe, no Es un existe. O sea, delirio. sin cuerpo, sin sustancia, sin materia, sin cuestión palpable que se toca con los sentidos, Sí, o se total, percibe con los sentidos, mejor dicho, no total, existe. total. Sí, sí, es un delirio y también creo eso, ¿no? Que tiene que ver mucho con cómo o parcialmente están yendo los derroteros a nivel, digamos, global, en el Sí, sentido este, ¿no? De cómo se saca el uso de lo tecnológico, ¿no? Para generar emociones y para generar sensaciones que aparentemente son muy corporales, digamos, o que son muy experienciales, cuando en realidad no lo son, ¿no? Es como esta no, cuestión, por ejemplo, de el consumismo a través de los movimientos, ¿no? Emocionales del otro, o cómo manipulo el lenguaje para llegar a ciertas instancias cuando es eso, o sea, es como apagar el móvil y ya no existe, entre comillas, ¿no? O sea, sí, me parece sí. muy delirante y profundamente complejo esa cuestión en concreto, sí. No, además, por algo creo que se dice tanto de que actualmente estamos más solos de lo que estábamos Vale, anteriormente, tal por cual. una cuestión principal y puntual de que si las personas nos quedamos sin internet, eh, ahí Tal, uno se verdaderamente se cuestionaría el hecho de qué vínculos reales tiene, tal cual, porque eh, lo que a uno le sucede, cómo uno se siente y cómo eso después lo puede llevar o sacar hacia un hecho concreto o no, sea en una situación, sea hablándolo, trabajándolo o sea interactuando con otros, eso me parece que es lo real en sí. tal Eh, cual, tal. Todo lo que está por fuera de eso es el intento de un sistema de hacerte creer algo determinado para llevarte al lugar que le conviene y Tal para cual, de alguna manera tenerte controlado, porque esa es tal la cual, palabra. tal Y, cual. Sí, y sí. algo que si se quiere entrar ahí como muy, o sea, es punto de inicio, Ujú, eh, convengamos que lo plutoniano en sí, tomado en cuestión de movimiento por épocas, es decir, si veníamos de Plutón en Capri y ahora vamos a pasar a Plutón en Acuario, ujú. lo que se va a mostrar es esta faceta más oculta de lo que es toda esta cuestión de lo El brillo. conceptual, toda esta cuestión Sí, de la idea, toda esta cuestión de lo múltiple, toda esta cuestión del desapego, sí. y se va a ver justamente que Divertido. se necesita corporalidad. Total, total, No, total. no se necesita seguir desconectándose más y más y más y más y más, porque, o sea, se pierde, primero que se pierde el sentido, y segundo Ujú. que uno se olvida de quién es. Exacto. Claro, Ujú. claro. Es justamente eso que dices, ¿no? Para mí, gran parte de las cuestiones así como más mainstream de hace unos tiempos que hablaban como de los grandes reseteos, que iban como a caer las redes, ¿no? Que había como Sí, este temor, sobre todo en los últimos tiempos, cuando pasó pues todo lo del 2020 y tal, y verdaderamente era el juego este de decir, bueno, claro, es que estoy quizá encerrada en mi casa y estoy yo solo por lo que sea, ¿no? Porque socialmente me imponen una clausura o por lo que sea. Y se me cae el ordenador, ¿no? Se me cae la red y no existe red. ¿Qué hago, no? Es como la conciencia esta de una soledad profunda que en el fondo del fondo, es la soledad
que todos como seres humanos, digamos, arrojados a la existencia, en última instancia estamos todo el rato atestiguando, Sí. pero que es cierto que llevado eso al paroxismo hace que eso, no podamos desconectarnos de una red o de un espacio virtual o de un consumir información otra vez para lo mismo, para no poder habitar con mayor conciencia, cuerpo y viendo cómo lo percibo y lo vivo yo, esta instancia del vacío, esta instancia de la entropía o esta instancia de el existencialismo, digamos, de base, ¿no? Sí, 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 totalmente. Además, qué, qué fácil resulta si uno reflexiona 2 segundos con respecto a lo que dijiste y lo que venimos hablando, qué fácil resulta para la persona que sabe usar el hecho de que uno no entra en contacto a veces con sus vacíos o con la cuestión del vacío que involucra el vivir o la finitud propia de la vida, de que estamos ahora y después no sabemos si vamos a estar. Tal cual. Se hace muy fácil de controlar a un individuo que no entra en contacto con eso. Está total, sí, Es total. muy fácil, o sea, es muy Bueno, fácil. O sea, vos le podés vender muchísimas cosas de índole emocional, generándole un impacto emocional profundo, ergo que esté relacionado con el miedo a perder, ya sea identidad, ya sea la propia vida, o ya sea lo que concibe como seguro, y lo manejaste completamente. Ya está. Total, O sea, total. y eso es como muy, muy simple de ver. Sí, Pero bueno, o sea, acá entraríamos en esto de si las personas pueden reconocer que tienen un sesgo o no. Eh, Sí, Porque para reconocer un sesgo uno tiene que poder apartarse un claro. poco y Y hacer decir, un ejercicio de honestidad radical que ujú, raras veces somos capaces, ¿no? sí, Porque cuando es lo que te digo, cuando estás analizando a posteriori cualquier evento desde una calma y un discurso bien construido, es porque el lobo ya ha dejado de morderte el culo. sí, Porque mientras te está mordiendo el culo, te sí, digo yo, sí, o por lo menos yo lo digo así, que no es tan sencillo eso, ¿no? Poetizar o como generar este discurso como más, digamos, eso, ¿no? Madurado e intelectualizado en un sentido o reflexionado en un sentido. Pero es cierto, o sea, estoy muy de acuerdo en que, y por lo menos así lo he percibido yo, que en estos últimos años de Plutón en Capricornio y este último tramo, digamos, a nivel social, a nivel de realidad y a nivel de estructuras, cómo se ha ido jugando ya con esta cuestión, ¿no? De el poder o el miedo que se ejercita desde fuera, ¿no? Y cómo reacciona el ser humano a ciertas cuestiones que tienen que ver con una índole de supervivencia, ¿no? Que también creo que en un punto es algo muy, si se quiere, occidentalizado, por ponerlo así como en un registro también polarizado, pero en esta cuestión de creernos eternos, ¿no? Porque sí que hay, y sí, entramos como en lugares más metafísicos o más abstractos, pero sí, claro, hay una conciencia que permanece o un espíritu o dependiendo de la rama de conocimiento que hayas querido, digamos, estudiar y profundizar, hay cierta cosa que permanece, pero lo que estamos aquí encarnando, esta carcasa de huesos, esta identidad, esta historia, etcétera, etcétera, eso no permanece, ¿no? Y cómo me relaciono yo también con eso. ¿Cuánto espacio le puedo dar a esta no permanencia de las cosas, ¿no? Sí, dime, dime. sí, no, además, y también viendo una pregunta que pasó hace un ratito, Ah, ese tránsito de Plutón va a ser en los próximos 20 años, y 20 años es como un montón. sí, es un montón, Y es un en sí, montón. Dios. es mucho. Y el paso va a ser lento, y lo que me parece importante destacar, así como para tener en cuenta, independientemente y sin hablar de particularidades, es que Plutón va a estar trabajando en el eje de la identidad Tal cual. y va a estar trabajando en lo que decía hoy anteriormente. Existe un yo porque existen los otros. No pasa de que existen yoes individuales que nacieron de repollos y que no tienen relación con esos otros.
O sea, eso también es algo que me parece que se tiene que romper definitivamente, que es la herencia de otras instancias, de Sí. otros, ¿cómo se De dice? otras De otros disciplinas, movimientos políticos, planetarios de otra económicos, época. filosóficos, total, es que sí. O La, sea, al la final es como que se... cuestión, Sí, la, sí, perdona, dime, dime. la cuestión del individualismo, la cuestión de existo solamente yo y es Exacto, importante lo que yo quiera y es exacto. importante aquello que yo tengo ganas de hacer ahora y es Pero como, bueno, sí, igual o es sea, la eso, yo creo. elección está, Claro, sí, pero yo creo que en un punto eso es como caer en el movimiento naif, ¿no? En el comprar el discurso sin reflexionar realmente lo que me está queriendo decir eso, ¿no? Es como la típica frase de todo es un fenómeno interior, ¿no? El esencialismo del sujeto por encima del resto de cuestiones. Sí, genial. Pero aquí estamos dos sujetos. Si estuviera yo sola hablando conmigo misma, pues estaría delante del espejo contándome el cuento yo a mí misma y punto, ¿no? Y sin ningún registro, ¿no? Y es como la frase del árbol que cae en el medio del bosque, en fin. Tiene que ver mucho con esta cuestión de que se nos ha vendido ciertas particularidades que nos empujan a alienarnos. No a individualizarnos, sino a alienarnos, ¿no? Y a no registrar a la otredad, que en el punto en el que estamos me parece lo más peligroso, porque no es tanto el individualismo, el anarquismo, el libertarismo, no es eso, no son esos ismos, aunque son ismos, no, sino más bien que me han vendido que es la individualidad, que me han vendido que es el individuo por encima de, o sea, por supuesto que no, el individuo por encima de nada, ¿no? Pero bueno, me parecen como cuestiones complejas de analizar y que en un sentido estamos como rozando, digamos, como muy por encima, pero que me parece interesante por eso, ¿no? Por cómo se ha utilizado y cómo se tergiversa el lenguaje o cómo se desviste de profundidad lo que se está tratando para que la persona muerda el anzuelo, ¿no? Y justifique su ego, justifique su individualidad por encima de los demás. Es decir, otra vez no registro al otro y me creo que el mundo es una extensión de mi ombligo. exacto. Y ahí también relacionado a la pregunta que veo acá, que dice, si no participas del Ujú. mundo, lo utilizás. Eh, Bueno, un poco sí que, sí, desde cómo lo percibo yo, un poco sí que es esta cuestión de me creo que el mundo es una extensión de mí. claro, Que claro, efectivamente en un sí, sentido simbólico muy sutil podría comprarse medio la idea, pero a efectos prácticos, lo que decías del ujú. cuerpo mediante las relaciones, etcétera, no es así. Sí, claro, es bastante No, utilitarista. Sí. además, si existen tantas experiencias variadas de acuerdo a tantas personas que somos, Ujú. evidentemente eh, no hay forma de encerrar esta cuestión de conozco todo lo que voy a vivir. No hay forma Exacto. de condicionar eso, o sea, es un misterio lo que uno puede llegar a vivir a lo largo de su vida en Tal distintas cual. situaciones. Tal cual. Porque inclusive en las personas más focalizadas en su propia identidad o Ujú. juntándose con sus pares para no conocer lo diferente, aún Ujú. así la misma realidad se impone frente a ellos en muchas instancias y, Claro, y la los entropía. lleva al contacto con lo profundo. Tal cual, tal cual, Eh, tal y, cual, y no pueden evitarlo en ese sentido. tal Inclusive cual. en ese momento. Y algo que decías vos hoy que me pareció interesante, esto de alienar al individuo con las cuestiones de los sismos, convengamos que también en una época muy particular y en un ciclo muy particular que fue Plutón por Escorpio en el Ujú, 89-90 por ahí, ujú. eh, ahí es cuando empezó a surgir como tal ese miedo o esa desconfianza al encuentro íntimo con un otro. Claro, claro, O claro. sea, fue como la instancia máxima de una semilla plantada ahí que dio como Ujú. origen a todos estos sismos que lo único Total. Y el que están diciendo antropólogo, es somos nosotros claro, los que pensamos igual y rechazamos aquello que está por fuera de nosotros que es ujú. diferente. Total,
Total. Yo creo que la antesala esta real y literalmente se sembró también claro, estamos hablando de generaciones, ¿eh? Pero en la Sí, generación previa, la mía, la de Plutón en Libra y la de la conjunción Saturno-Plutón en Libra, sí, ahí cuidado, ¿eh? sí, El otro como me transmite enfermedad, el otro como que me transmite muerte, el otro como que sí. dejar ingresar a un otro, cuidado que tiene ciertas peligrosidades. Pero sí, sí, el sumum de Sí. la paradoja ya es vuestra generación de Plutón en Escorpio y todo lo que eso acaba movilizando, ¿no? Porque al final tiene esta instancia de entrar con lo más feral, con lo más instintivo, con lo más visceral, con lo más irracional y pretender eso, ¿no? Una potencia, digamos, como tan telúrica, tan sísmica, con algo más aéreo, idealista y apolíneo como Acuario, por ejemplo, pues también me parece como un binomio bastante interesante en No, un sentido, ¿no? además, como aún hoy, hablando, teniendo millones de conceptos sobre lo que son las relaciones, sobre lo que es el amor y sobre lo que es todas estas cuestiones que venimos charlando hasta ahora, se sigue Ujú. teniendo un miedo irracional inclusive a ese momento de fusión máxima con un otro. Total, O total. sea, ese momento de contacto donde no hay definiciones, donde no existe palabra para mediar el hecho de que se chocan dos cosas, dos polos Ujú, completamente distintos y se crea algo nuevo. Pero para que ujú. se cree algo nuevo, uno tiene que permitirse ese proceso. Total. Bueno, en realidad Ujú. es bastante al punto a lo que estamos en un sentido global transitando en esta etapa, ¿no? Sí, Dice sí, sí, coincido. Mariano por aquí, imposible no participar, el desafío de que no te lleve el mundo para donde quieres, surfear la corriente de vida, hacerla disfrutable y si se puede entrenarse en hallar el punto medio que es un descanso, sí, total, Total, claro, total, muy de acuerdo con lo total, que dice Mariano. total. Escúchame, Ale, por cuestiones Diga. técnicas son las 9:20. Yo no Ujú, sé cuán raptada tenemos la atención de las personas que están del otro lado, porque ya pasamos como de la hora. Entonces, ujú. me gustaría, si te apetece, invitarte así en vivo e indirecto, y así te va a costar más o no decirme que no si no te apetece, pero invitarte a otro espacio en otro momento para seguir charlando de temáticas y de cuestiones así de interés. Y por el momento, si te parece y quieres añadir algo así como para cerrar o para seguir abriendo y generar preguntas finales, pues sea muy bienvenido, si te apetece. Me gustaría sí participar en un espacio futuro. Ah, genial. Y la segunda sería, en realidad es una invitación a que uno pueda cuestionar desde un lugar en donde pueda poner el cuerpo en aquello que está cuestionando. No que Ujú. se cuestione solamente de una cuestión mental, Visualizo. de una decir, Ujú. ah, bueno, lo quiero, no lo quiero, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, sino que trate de tener una postura curiosa sobre lo que está viendo y decir, che, a ver, ¿de qué se trata esto? Total, O a ver, ¿cómo puedo yo incorporarlo? ¿Cómo podría incorporar esto que estoy viendo? total. Obviamente de cuestiones de índole, todos sabemos que se ajusten a un sistema de valores. Claro, Pero, claro. Sí, porque claro, no es como abrir una ahí, lectura gratis en ahí plan. entraríamos en la falsa espiritualidad que todo lo toma como un aprendizaje Sí, que vino y es como, bueno, justifica, tiene un sentido inchequeable. Sí. víctima, si no es como si tiene sentido, vale, todo lo que viene Ujú. es necesario. Sí, claro, es Claro. como caer En otra vez. otra vida fuiste tal cosa y por eso ahora te pasa esto. Tal cual, sí, sí. Sí, Claro, en un sentido es eso, ¿no? Yo creo que haciendo como medio WhatsApp, pero permitiéndonos desde esta cuestión del respeto hacia la praxis y no concretizar, sino que realmente me parece algo como muy delicado a tener en cuenta, porque efectivamente eso es como, gente, al final nos acabamos cogiendo a un clavo ardiendo, nos acabamos agarrando a cualquier sí, cosa y es como, por favor, sí. no hace falta. O sea, en el fuero interno más íntimo,
lo que yo sea capaz de vivir, lo que yo sea capaz de experimentar, a la velocidad que yo sea capaz de experimentar, sacando las conclusiones que yo sea capaz de sacar y sin ninguna grandilocuencia, es decir, no hace falta, o sea, es un ejercicio personal. Al fin y al cabo es de mí para mí, yo puedo de puertas afuera decir las mil. Al final es como antes de irme a dormir, con la que estoy reflexionando, con el que estoy reflexionando es conmigo mismo, ¿no? Entonces, bueno, decir Sí, eso, además, estamos en la antes. Sí, dime, dime. eh, algo muy relacionado a eso y que tiene que ver también mucho con los signos fijos, si se quiere, es que las cosas son más simples de lo que nosotros pensamos. Tal cual, O tal sea, cual. las vivencias son simples, somos por ahí Tal cual, nosotros con la mente la que estamos tal complicando cual, en exceso las cosas o las tal cual, situaciones, cuando en tal cual. realidad si uno entra en contacto con lo propio de uno, si hace silencio un poquito y a la bulla mental, va a descubrir que la respuesta en realidad es simple, de qué Tal tiene que cual, hacer y qué no. tal cual. Muy de acuerdo. Solo que bueno, por ahí se evita porque no se quiere entrar en contacto con eso. Exacto, Ujú. exacto. Porque eso en muchas instancias lo que hace es contradecir como este ego espiritual o como esta justificación metafísica o de disciplina o de pensamiento que hoy no es tan glamuroso. O Ay, la no. pertenencia. Tal cual, sí, sí, claro, claro. La O sea, en pertenencia. realidad Sí, el registro evitativo viene por muchos lugares, pero en sí. un sentido yo creo que tiene que ver mucho con esta cosa de la falta de honestidad real, ¿no? Dentro de las situaciones de la vida, ¿no? Y lo fácil que nos resulta de un plumazo o meneándonos un poco como sacarnos del problema y enchufárselo, endosárselo a otro o a otra o a la sociedad Sí. o a la tecnología o a lo que sea. Sí, total, total. Bueno, como para no alargarme, porque te estaba diciendo de acabar y estoy aquí yo dándole a la pava tranquilamente. Nada, te agradezco mucho, mucho. Es súper interesante la perspectiva que traes y la manera que tienes de articular. O sea, también me gustaba eso, saber que ya vienes del ámbito aéreo, digamos. Para Ujú. mí es súper interesante y me permite eso, ¿no? Como aprender, que al fin y al cabo es lo que te decía, que también es uno de los motores que a mí me suscitan estos diálogos y también eso, ¿no? El hecho de poderlos abrir lo máximo posible, no participar desde una mirada muy excluyente, desde la disciplina astrológica, con Ah, el tecnicismo y tal, para que cada cual pueda absorber y pueda integrar lo que sea que tenga que absorber e integrar y lo pueda personalizar lo máximo posible. Entonces, nada, Ale, un placer, una un alegría. placer. Lo has llevado muy bien esto de no poder registrar, esto de no poder ver y solo escuchar, lo has llevado genial. Nada, eso. Perfecto. Yo pensé que me iba a costar un poco más, pero no, la verdad que re bien. Re bien. No, Y que te tienes... agradezco un montón por la oportunidad y por el espacio, así que Nada, un estamos en placer. contacto para próximas intervenciones. Genial, pues nada, gente, un abrazo, un beso y estamos en contacto, nos hablamos. Que vaya bien, chao, hasta la Adiós. próxima. Chao, chao.